Y venimos, Señor, ante tu presencia como niños para ser enseñados. Ninguno de nosotros, Señor, cree tener la sabiduría necesaria para entender tu palabra. Tu palabra es espiritual, nosotros somos carnales y necesitamos sabiduría espiritual, Señor, dada por tu Espíritu para poder entender, ver la hermosura de tu palabra y que ella, Señor, transforme nuestras vidas. Así que en estos momentos pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros, que el Señor nos guíe a la verdad y nos dé el poder para practicar aquello que aprendamos, Señor. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hoy día a estudiar el libro de Romanos. Y eso nos va a ocupar unos cuantos meses el poder cumplirlo. Terminamos ya los estudios acerca de identificando al espíritu de profecía como un don verdadero. Ahora entonces vamos a leer la carta a los romanos, porque la carta a los romanos es la carta donde el apóstol Pablo más abiertamente habla de la experiencia de la justicia por la fe. Y nosotros sabemos que la justicia por la fe es el mensaje del tercer ángel en verdad, dice la hermana de White. Entonces es importante que como pueblo entendamos el principio de la justicia por la fe, cómo la recibimos, cómo la vivimos, cuáles son los resultados de ella en nuestra vida, para que así podamos tener una fe inteligente, una fe viva. Porque muchos hablamos de justificación y de la santificación y de la justicia por la fe y todas esas cosas, pero no entendemos realmente los principios, no entendemos la verdad en forma práctica, y eso nos lleva a no poder vivir aquello que nosotros decimos creer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a leer el libro de Romanos y lo vamos a hacer verso por verso, así como hemos estudiado Daniel y Apocalipsis en otras reuniones. Y aquellos que están con nosotros el sábado de tarde, nos reunimos con Carolina y estamos estudiando el libro de Daniel. Y el miércoles de tarde o de noche nos juntamos con los hermanos de Suecia y estamos estudiando el libro de Apocalipsis, así que son bienvenidos a unirse. El sábado de tarde también, no sé a qué hora sería acá, yo me junto con un grupo en México, donde estamos tomando un programa evangelístico para una radio. Así que si desean unirse también son bienvenidos. Ahí si quieren tener el enlace, pídanmelo por WhatsApp y se los doy. A lo mejor se los pongo aquí, ¿saben? Pero en un poquito. Se los voy a poner al tiro para no olvidarme. ¿Qué día, pastor? Este es sábado de tarde en México. Ok. No sé a qué hora sería. Aquí les voy a poner, es a las 6 de la tarde, hora de Tijuana. Que son a las 12 de la tarde, domingo, aquí en Australia. 12 de la tarde, domingo, aquí en Australia. Entonces nos juntamos en Zoom y un hermano que tiene un programa radial en la radio más grande de Tijuana, él entonces nos hace el enlace a la radio y yo predico. Pero ahí estoy tomando un programa evangelístico. Muy bien, vamos a leer el capítulo 1 y luego nos vamos a avanzar a medida vamos viendo versículo por versículo. Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe.
en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común, vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que este es el capítulo número 1 de Romanos. El capítulo 1 se divide en la introducción a la carta y luego ¿cómo se llama? Pablo se explaya
en cuanto a la maldad del ser humano, especialmente aquí le está hablando de los gentiles. En el capítulo 2, entonces él habla de la culpa de los judíos, pero aquí habla de la culpa de los idólatras. ¿Y por qué se volvieron idólatras? Entonces es un capítulo muy importante, nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en nuestro contexto y el por qué nuestra, ¿cómo se llama?, sociedad se ha degenerado tanto. Entonces el capítulo 1 introduce la carta a los romanos y el apóstol Pablo comienza a establecer las bases de por qué el ser humano necesita la justicia por la fe. Capítulo 2, desde el capítulo 2, la primera parte del capítulo 2 habla del juicio de Dios contra estas cosas. Luego la mitad del capítulo 2 introduce a los judíos y a la ley y el por qué los judíos son culpables, y eso va desde el capítulo 2, versículo 17, al capítulo 3, versículo 19. Y en el capítulo 3, versículo 9, él introduce los versículos tan conocidos de que no hay justo ni aun uno. Entonces los versículos que preceden al versículo 9, en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo nos ha introducido a la maldad del ser humano y al hecho de que no hay justo ni aun uno, ni entre los gentiles ni entre los judíos. Y luego entonces él nos lleva al hecho de que es imposible ser justificados por la ley, y desde el capítulo 3, 21 en adelante, él nos introduce a la justicia por fe. Capítulo 3, capítulo 4, todo el capítulo 4 es un ejemplo, usando el ejemplo de Abraham, de cómo obra la justicia por la fe, la justificación. El capítulo 5 nos habla de los resultados de la justificación y de la misericordia de Dios y de su amor al salvarnos. El capítulo 6 nos muestra el hecho de que el cristiano ha muerto al pecado. La verdadera justificación se entrega a aquel que ha muerto a sí mismo, ha entrado en un pacto de muerte con Dios. Y el capítulo 6 nos muestra los resultados de aquella muerte, de la libertad que la verdadera justificación nos da del pecado. El capítulo 7 nos introduce al engaño más grande, el engaño de tratar de ganarse la salvación por las obras, por obediencia a la ley. Y el apóstol Pablo nos muestra de qué ocurre si uno trata de obedecer la ley, en el capítulo 7, y termina diciendo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El capítulo 8 nos introduce a la libertad del pecado que se encuentra en Cristo Jesús y cuando caminamos en el Espíritu, la vida en el Espíritu. Capítulo 8 nos lleva a ello, la vida en el Espíritu, el amor de Dios nuevamente, el hecho que somos más que vencedores. El capítulo 9, desde el capítulo 9 al capítulo 11, el apóstol Pablo habla acerca de Israel, el por qué fueron rechazados y el hecho de que Dios tiene un remanente entre Israel y que al fin todo Israel será salvo, refiriéndose a todos aquellos que acepten a Cristo como Salvador. Entonces la restauración de Israel desde el capítulo 12 en adelante, todos los capítulos, el apóstol Pablo hasta el capítulo 16 habla acerca de consejos prácticos para la vida cristiana. Él aplica la justificación por la fe a la vida cristiana. ¿Cómo debe vivir aquel que ha sido justificado por la fe? Que él lo hace en todas sus cartas. Es una carta maravillosa. Es la carta más amplia que escribió el apóstol Pablo. Muy bien, vámonos entonces al versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, entonces aquí se nos introduce, muestra quién es el autor de la carta, pero Pablo usualmente él no escribía sus cartas. Algunos de sus ayudadores, ya sea Lucas, Timoteo, le escribían lo que él les dictaba, pues Pablo era tan corto de vista, sus ojos eran tan malos que no podía escribir.
Y entonces al final de sus cartas, a veces él las firma para autenticar la carta. Entonces él a veces dice, mirad con cuán grandes letras yo firmo esta carta. Para que se den cuenta de que Pablo es el autor de la carta. Simplemente él usa un secretario para que le escriba la carta. Y eso es algo común entre los profetas, ¿sabían? Jeremías tenía un secretario, Isaías tenía un secretario, que eran manuscritos, era gente que escribía. Lo que el profeta Elena de White usó muchos secretarios durante su ministerio. Sus primeros años ella escribía y como ella tenía falta de ortografía, porque tan solo tenía 3 años de educación y su gramática era pobre, entonces Jaime White le corregía sus cartas, le cambiaba frases para que leyeran mejor. Pero ya cuando Jaime White murió, su hijo tomó ese papel y eventualmente ella empleaba secretarios que se dedicaban 100% a trabajar con ella, porque escribía tantas cartas, libros y tantos artículos que tenía que escribir. Entonces ellos se dedicaban a asegurarse que lo que se escribía era gramáticamente correcto y tenía su ortografía, estaba 100%. También le ayudaban a buscar, porque ella escribía en sus diarios o escribía las visiones que Dios le daba y se guardaban en los ¿cómo se llama en español? Los files. Se mandaba, todo lo que ella escribía se ponía fecha y se guardaba. Entonces, cuando ella quería escribir un libro, ella no tenía el tiempo de buscar lo que se había escrito. Entonces, los secretarios, la obra del secretario era buscar entre aquello que estaba escrito temáticamente, aquello que podía recompilarse para que ella no tuviera que escribir todo el libro. El libro es Camino a Cristo, deseado a todas las gentes. Muchos de sus escritos ella había escrito anteriormente lo que fue usado como material para compilar aquellos libros. Y cuando se necesitaban capítulos o cosas así, entonces ella escribía capítulos con temas que no habían sido escritos anteriormente. Así que Pablo usa exactamente el mismo principio. Usa un escribano que le ayuda a escribir lo que él no puede escribir. Pablo, y luego dice siervo. Ahora, nosotros sabemos de dónde vino Pablo. Pablo en su vida antigua, se llamaba Saulo. Y para leer su historia, tienen que ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo era celoso judío. Él era un fariseo. Había sido enseñado estrictamente como fariseo. Dice él de que en cuanto a la ley, él era perfecto. No había tacha, no se lo podía a él reprender por su conducta. Tenía una conducta externa intachable. Y era celoso judío. Así que él se dedicó, en las primeras partes de su historia, Saulo se dedica a perseguir la iglesia. Y llegó a ser un héroe judío en cuanto a ello y pidió cartas al Sanedrín para poder ir a Damasco a perseguir a cristianos allá. Ya la fe se había expandido de Jerusalén. Cuando comenzó la persecución contra ellos, salieron los cristianos de Jerusalén y llevaron el mensaje por todos lados. Y Pablo entonces fue a Damasco y camino a Damasco se encontró con Jesús. Jesús lo dejó ciego. Pablo fue convertido. Y luego de 3 días de ayuno y de oración, Pablo fue bautizado y llegó a ser el más grande de los apóstoles. Amó a Jesús de todo corazón, dedicó su vida a servir a Cristo y eventualmente murió decapitado. Selló su vida, su testimonio por Cristo con su propia vida. Así que ese es Pablo, el que antes era Saulo. Jesús le cambió su nombre. Siervo, dice. Siervo es un título que se le da a aquellos que han sufrido por Cristo Jesús. Moisés se lo llamaba el siervo de Dios. A Josué eventualmente también recibió el título de ser siervo de Dios. Un siervo es alguien que no tiene voluntad propia.
un siervo, un esclavo. La palabra en griego es la palabra esclavo. Lo que pasa es que la suavizan un poco porque suena muy duro llamarse esclavo de Cristo Jesús. Es la palabra doulos en griego. Entonces, el esclavo era un ser humano que era posesión de otra persona. Había sido comprado o obtenido a través de una guerra y el dueño, el amo, consideraba al esclavo como posesión propia. Y el esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo no podía hacer lo que a él se le parecía, tomar sus propias decisiones. El esclavo vivía para hacer la voluntad del amo. Entonces el apóstol Pablo se llama siervo porque él ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y él considera a Jesús su Señor. Y el apóstol Pablo ha sometido su voluntad a Cristo al punto que él ya no vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Y es Dios el que va a obrar en él tanto el querer como el hacer. Así que la voluntad del apóstol Pablo ha sido totalmente rendida a los pies de Jesús. Por eso él lleva el título siervo. Antes que apóstol, el apóstol se considera siervo de Cristo Jesús. Es posesión de Cristo, pues Cristo lo compró con su sangre y él voluntariamente le ha entregado su voluntad para para hacer la voluntad de Jesús. Esta es una servitud de amor, no es una servitud de fuerza, es una servitud de amor. El apóstol se enamoró de Jesús, lo amó de todo corazón. Y para él servir a Cristo era la expresión máxima de su vida. Para él, el ser un esclavo de Jesús era lo más grande que Dios le pudiese haber dado. Y así debiésemos nosotros considerarnos. En el libro de Apocalipsis se llama a los 144,000 en el capítulo 7. Se define a los 144,000 de esta manera. En el versículo 4 dice, el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Así que los 144,000 son siervos. ¿Qué significa que son siervos? Que ellos han sido comprados por la sangre de Jesús, consideran a Cristo su Señor, y le han entregado su voluntad totalmente a Cristo para hacer la voluntad de Jesús. Entonces, siervos de Cristo. No tenemos voluntad propia porque la hemos voluntariamente rendido. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, incluso en cosas espirituales, terminamos en la condición de Romanos 7, cuando el apóstol dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo puedo. Y al final dice, miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la verdadera felicidad en la vida cristiana se encuentra en la entrega de la voluntad para que sea gobernada por Cristo y Él haga su voluntad a través nuestro. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra Jesucristo es la unión de dos palabras, Jesús y Cristo. Y la palabra Jesús es una transliteración al griego del hebreo, que es la palabra Josué, Yehoshua en griego. Así que el nombre de Jesús en hebreo era el nombre, o arameo, era el nombre Josué. Jesús se llamaba Josué. Pero al griego se traduce Jesús. Y el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Los apóstoles lo escribieron en griego. Pues era la lengua franca en aquellos tiempos el griego. Era como el inglés de hoy. Entonces, la palabra Cristo es la palabra griega Christos, que viene del hebreo Mesías, que es la palabra Mesías.
Así que la palabra Jesús quiere decir Salvador y la palabra Cristo quiere decir Mesías, el ungido. Así que Jesús en su nombre nos dice quién es Él. Jesús es el Mesías, el ungido para salvarnos. Él es nuestro Salvador. Así que cuando el cristianismo proclama a Cristo, a Jesús, como ser el Cristo, ellos lo que decían es de que Jesús es el Mesías. Entonces esa era una ofensa para los judíos, que ellos no creían de que Jesús era el Salvador y el Mesías. Y de que el Mesías fuera un Salvador, para el judío no tenía sentido, porque a ellos le habían enseñado que el Mesías iba a ser un libertador. Entonces, inmediatamente el nombre es un aprobio para el judío, es un desafío. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y aquí el apóstol está presentando sus credenciales por el hecho de que los judíos y muchos judíos cristianos se oponían al ministerio del apóstol. Y ellos decían de que él no era un verdadero apóstol, pues él no había estado entre aquellos que habían vivido con Cristo. Entonces el apóstol, en casi todas sus cartas, él, especialmente la carta de los Gálatas, él defiende su apostolado, porque fue Cristo que lo llamó a ser apóstol. La palabra apóstol quiere decir alguien que es enviado. La palabra apóstol quiere decir alguien que es enviado, es un delegado, un mensajero, alguien que es enviado con órdenes específicas. Y en este caso, el apóstol es enviado con la orden de predicar el evangelio. Es un grupo especial dentro de la iglesia. Tenemos a los pastores y que son pastores profesores. Tenemos a los evangelistas y tenemos también apóstoles, profetas y todo ello. Hoy en día no hablamos de apóstoles porque hemos reservado esa posición a los que establecieron la iglesia cristiana, pero es un don dado por el Espíritu. Hombres y mujeres que son enviados con específicos mensajes que han de ser proclamados. Entonces el apóstol dice, yo soy apóstol. Pablo dice, yo soy apóstol. Y soy apóstol de Jesucristo, porque yo soy su siervo. Y luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Apartado. Ese es el propósito de su vida. El apóstol Pablo tenía su propia profesión, ¿sabían ustedes? Él era hacedor de tiendas, de carpas. Y a veces él usaba esa profesión para, sostenerse y sostener a los que trabajaban con él cuando habían pocas ofrendas o los hermanos estaban medio tacaños. Entonces él revertía a hacer carpas y las vendía y con eso vivían. Pero su objetivo de su vida no era el hacer carpas. El objetivo de su vida era ser apóstol y predicar el evangelio. Para eso él había sido apartado. Y todo cristiano ha sido apartado, ha sido llamado por Dios para vivir de la misma manera. En un sentido, somos todos apóstoles. Todos hemos sido enviados como el apóstol para predicar el evangelio. Y hemos sido apartados para cumplir ese propósito. Nuestra profesión, lo que tú hagas, ya seas carpintero, zapatero, doctor, eso Dios te lo ha otorgado para que te puedas proveer de lo necesario para satisfacer tus necesidades y también satisfacer las necesidades de tu ministerio. Pero tu vida ha sido apartada para predicar el evangelio. Si todo lo que haces es común, el trabajo, la casa, y no estás envuelto en la predicación del evangelio, entonces no estás cumpliendo tu llamado. Porque esa es la realidad. Todo cristiano ha sido llamado por Cristo
para ser y enviado por Cristo para predicar el evangelio. Y es una obra de fe. Todos hemos de vivir por fe. Algunos dicen, hay iglesias que dicen, no, no tenemos plata, no podemos hacer evangelismo este año. ¿Y quién dice que se necesita plata? Lo que se necesita es confiar en Dios. Dios provee. Si hay necesidad de dinero, Dios lo provee. Pero la obra evangélica se puede hacer sin tener dinero, ¿sabías? Tú puedes salir a golpear puertas y a decirle a la gente que Dios los ama, que Cristo viene pronto, si desean tener estudios bíblicos. Para eso no necesitas dinero. Es como que el dinero es la condición de la predicación del evangelio. Cristo nunca tenía dinero. ¿Se acuerdan ustedes cuando a Pedro se le dice si va a pagar él el impuesto? Y Pedro va donde Jesús, le dice vamos a pagar impuestos. Y Jesús le dice, le cuenta la parábola y todo eso, le dice, mira, anda a pescar un pez. Cuando lo pesques, el primero que agarres, ábrale la boca y adentro va a estar lo necesario para que pagues el impuesto. Eso es vivir por fe, pues. Entonces, hay dinero, no hay dinero, la obra debe hacerse de todas maneras. La gran necesidad de la iglesia en el reino de Dios no es el dinero. Dios puede vender un planeta si necesita dinero. Lo que Dios necesita son seres humanos. Esa es la gran necesidad. Los obreros son pocos. La mies está ready, está lista. Los obreros son pocos. Eso es lo que falta. Gente que esté dispuesta a cumplir su llamado evangelístico donde el Señor los ha puesto. Si tú trabajas como enfermera, ahí está tu llamado evangelístico. El propósito de ir al hospital es ganar almas. No tan solo de ganarte un salario. Si eres doctor, si eres profesor, tus estudiantes son el objetivo de tu evangelismo. Entonces, ese es el propósito. El apóstol Pablo es un apóstol, ha sido apartado para el evangelio. Él podría decir, no, yo soy apóstol, yo me voy a dedicar a dirigir la iglesia, que los laicos prediquen el evangelio, como algunos líderes tienden a pensar hoy día, ¿no? Y se sientan allá en su oficina y no ganan nunca un alma. Ese no es el propósito. Ellos han sido puestos como líderes para enseñarle a la iglesia cómo ganar almas. Y se enseña en el campo, dando ejemplo, trabajando juntos. Muy bien. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio, la palabra evangelio son buenas nuevas. Si cuando tú predicas el evangelio, lo único que das son malas noticias, no estás predicando el evangelio. El evangelio es hablarle al mundo de la salvación en Cristo Jesús, del amor de Dios, del plan de Dios para tu vida, del futuro que tenemos con Dios para vivir eternamente. Ese es el evangelio. Versículo 2. Que él había prometido. ¿Qué era lo que Dios había prometido? El evangelio, pues. El apóstol Pablo nos lleva rápidamente de quién él es al evangelio, y de aquí ahora se pone a hablar del evangelio. Dice que él había prometido, Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Así que Dios había ya prometido el evangelio en las santas escrituras por sus profetas. Así que las sagradas escrituras, como ya lo hemos estudiado, son el resultado de la obra de los profetas, y los profetas son sus profetas, son los que hablan por medio de Dios. El profeta tiene una función más alta que el apóstol, porque el profeta es la boca de Dios en la tierra. Y el apóstol Pablo no es tan solo apóstol, él también es profeta. Pero dice que el evangelio, las buenas nuevas de salvación, ya habían sido prometidas. Y él se está refiriendo a las santas escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no existía. La única Biblia que tenía la iglesia primitiva por muchos años era el Antiguo Testamento. Cuando los hermanos carismáticos dicen, no, yo no creo en el Antiguo Testamento, yo tan solo creo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento hizo que el Antiguo Testamento dejara de tener validez. Entonces, es equivocado.
Ellos creen de que el Nuevo Testamento tan solo enseña el Evangelio, pero el apóstol Pablo nos dice que las Sagradas Escrituras ya enseñaban el Evangelio, que Dios había prometido el Evangelio. Y miren, en el libro de Hebreos, el apóstol nos enseña de que el mismo Evangelio que nos fue predicado a nosotros, le fue predicado a los judíos en el Antiguo Testamento. Dice... Versículo 2, leamos del versículo 1 del libro de Hebreos capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La buena nueva es la palabra evangelio. Así que, y los ellos, si ustedes leen el contexto, está hablando de los judíos. Y cómo ellos no entraron en la experiencia del evangelio, producto de su falta de fe, de su incredulidad y de su desobediencia. Son las dos cosas que nos llevan a no disfrutar del evangelio. Y dice que a ellos se le predicó y también a nosotros. Es el mismo evangelio. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es el mismo evangelio. Salvación por fe en Cristo Jesús. En el sustituto, en el Antiguo Testamento, el evangelio era predicado por símbolos. Pero era el mismo, el principio era exactamente el mismo. Pero los israelitas nunca entraron en la promesa porque no tenían fe, no creyeron en la palabra de Dios y eran desobedientes. Y basaron todo en sus propias promesas, no en las promesas de Dios. Por eso hubo que cambiar el pacto. Eso es lo que estamos estudiando en el libro de Hebreos. Dios cambió el pacto y basó el pacto no en las promesas nuestras, sino que en las promesas de Jesús. Las promesas de Cristo y el hecho que él vivió una vida perfecta, nunca pecó y siempre creyó en su Padre, hace sus promesas fieles y nosotros entramos en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús, porque Él es nuestro representante. Pero eso es materia para otro día. Así que el versículo 2 nos dice de Romanos 1 que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es la primera promesa que tenemos del Evangelio? ¿Se acuerdan ustedes? Se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos ahí a ver una. Les voy a mostrar un par de estas promesas, pero está lleno. Todo el sistema sacrificial describido tan detalladamente en el libro de Levíticos es el Evangelio, pues. Ahí se encuentra el Evangelio. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la promesa evangélica. Dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que ahí está la promesa del Mesías que iba a venir, iba a destruir a Satanás y de la gran enemistad que Dios iba a implantar en el corazón de aquellos que aceptaran el evangelio. Se encuentra toda la historia resumida en un versículo. En el libro de Isaías, capítulo 53, encontramos el Evangelio representado de una manera maravillosa. Capítulo 53 dice, desde el versículo 3 en adelante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está el Evangelio, clarito en el Antiguo Testamento. Clarito se encuentra el Evangelio. Así que el apóstol Pablo claramente muestra en la carta a los Romanos que el Evangelio viene del Antiguo Testamento. Y fueron los profetas del Antiguo Testamento que hablaron del Evangelio, que lo enseñaron. Esa es la gran promesa de Dios, el Evangelio en Cristo Jesús, la salvación del ser humano. Versículo 3.
¿Cuál es el centro, el corazón de este evangelio? Versículo 3, acerca de su Hijo. Ese es el centro del evangelio. El propósito del evangelio es mostrarnos a Cristo Jesús, llevarnos a los pies de él. Podemos hablar de evangelio, pero si no exaltamos a Cristo Jesús, no hemos predicado el evangelio. Si todo lo que hablamos son profecías y la destrucción de los impíos y del sábado, pero Cristo Jesús no es exaltado para que el pecador pueda ver que hay remisión de pecados, el evangelio no ha sido predicado, porque el corazón del evangelio es Cristo Jesús. Claramente el apóstol Pablo, leemos versículo 2, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Qué lindo, acerca de su Hijo. Jesús es hijo de Dios de dos maneras. Jesús es hijo de Dios porque él se sometió en los días de la eternidad a tomar una naturaleza inferior a la naturaleza divina que él ya poseía. Jesús es Dios por la eternidad, pero debido a la necesidad del evangelio, Jesús escogió llegar a ser el Hijo de Dios y Dios lo declaró por su palabra, su Hijo. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios divino, pero también es el Hijo de Dios humano. Como Hijo, en su divinidad Jesús es hijo de Dios y en su humanidad Jesús es hijo de Dios. Claro, literalmente, ¿no? Si fue el Espíritu Santo que gestó a Cristo en el vientre de María. Así que literalmente, como ser humano, él es hijo de Dios, pues su padre es Dios. Entonces, las dos fases o caras de Cristo como hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué manera más linda tiene el apóstol para referirse a Jesús? Esa manera tan entrañable al decir nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿no? Señor. Ahí se encuentra el por qué el apóstol Pablo se considera siervo. ¿Se vieran cómo llama a Jesús? Señor Jesucristo. En el griego es la palabra kurios, que se puede traducir amo. Es el Señor con suprema autoridad. Y él es su siervo. Pero aquí se ve el amor del apóstol y vamos a verlo repetidamente en esta carta y en todas las cartas del apóstol Pablo, el amor que tiene Pablo por Jesús. Esa palabra nuestro es algo personal, esto no es algo distante, no es algo teorético. Nuestro Señor Jesucristo es mi Señor. Y Jesucristo es mi Señor, que es mi Salvador y mi Mesías. Y luego dice que era del linaje de David, de según la carne. Jesús literalmente, él venía del linaje de los reyes. José, si ellos hubieran estado viviendo en los tiempos de los reyes, el padre adoptivo de Jesús habría sido rey, porque él era directo del linaje de David. Pero cuando tú lees el linaje de David, te quedas sorprendido de lo que encuentras en los antepasados de Jesús. Hay crímenes, hay asesinos, hay idólatras. Hay una prostituta, ¿se acuerdan del nombre de ella? Están moabitas, se encuentran de todos los reyes más malos, se encuentran en el linaje de Jesús. Así que él como ser humano, cuando el apóstol Pablo nos dice que del linaje de David, según la carne, esta es la herencia que Jesús recibe como ser humano. Jesús no recibió una humanidad perfecta. Jesús recibió la humanidad luego de 4000 años de pecado.
Y eso se ve claramente en su linaje. Lean la genealogía de Jesús en Lucas y en Mateo y se van a dar cuenta. Y lean el Antiguo Testamento y se van a dar cuenta la herencia que María le dio a Jesús. Los católicos han inventado una teología que se llama la concepción inmaculada. Que en María había ocurrido un milagro y ella tenía una naturaleza humana inmaculada, como la naturaleza de Eva antes de caer, y por eso ella le entrega a Jesús una naturaleza humana santa. Eso es mentira. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, el versículo 14 en adelante, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, así que recibe nuestra naturaleza, carne y sangre. Él también participó la palabra mismo, ¿se fijan? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que Jesús era un ser humano de carne y sangre sujeto a la muerte, él era mortal. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién vino a socorrer? A la descendencia de Abraham. Y el apóstol Pablo usa este argumento diciendo de que él tiene que tomar nuestra naturaleza, no una naturaleza santa, sino que él toma la naturaleza de los descendientes de Abraham. Y luego dice en el versículo 17, por lo cual, esa es una conclusión, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces Cristo Jesús toma nuestra naturaleza, una naturaleza caída, una naturaleza que ha sido debilitada, una naturaleza que ha sido degradada por 4000 años de pecado. Esa es la naturaleza que él recibe a través del linaje de David, según la carne. El apóstol Pablo mismo en el capítulo 8 del libro de Romanos nos dice lo siguiente. Capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo dice, versículo 3, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así que Jesús toma una naturaleza pecaminosa, una naturaleza contaminada por el pecado. Esa es la naturaleza que Jesús recibe. Él recibe la ley de la herencia. Así que es un gran misterio. Yo les voy a mostrar el otro lado de esta naturaleza. Pero miren en el libro de Gálatas, en el capítulo 3. Lo voy a buscar en mi Biblia de inglés, que ahí lo tengo marcado. Gálatas capítulo 3. El apóstol, el versículo 13 dice, estoy en Colosenses, por eso no lo encontraba. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Jesús llegó a ser maldito en la cruz, en su experiencia como ser humano. Él llegó a ser maldito. Miren en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Así que Cristo Jesús
al ser gestado en el vientre de María, toma una naturaleza humana caída. Y luego lleva sobre sí los pecados de la raza humana. Y esos pecados lo llevaron a él a ser maldición. Llegó en la cruz a ser pecado mismo, porque él tenía que pagar nuestros pecados. Pero el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, presenta dos fases de la naturaleza humana de Jesús. Primero, que él, conforme a la carne, recibe las herencias de la carne, recibe todo aquello que una naturaleza que ha sido dañada, degradada por 4000 años de pecado. Jesús toma al ser humano donde él está, en la profundidad de la caída, donde allá en el pozo donde está la raza humana, allá va Jesús y de ahí la rescata. Él adopta una naturaleza caída. Y luego dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder. Y luego dice esto, según el Espíritu de santidad. Así que Jesús tenía una naturaleza humana caída, pero a la misma vez él era santo. Aquí hay algo, esto es un misterio maravilloso. Por eso el ángel le dice, por aquel santo ser que nacerá de ti. De María recibe una naturaleza humana caída, del Espíritu Santo recibe una naturaleza santa. En Cristo Jesús está unida la humanidad y la divinidad en un ser. Él es 100% Dios, 100% hombre. Su naturaleza humana es humana, no es una naturaleza santa, pura, es una naturaleza caída, es una naturaleza con degradación, es una naturaleza con debilidades. Pero Jesús era santo. Y más aún, miren, vengan de vuelta a 2 Corintios capítulo 5. Porque el apóstol aquí nos está presentando la naturaleza humana de Cristo en una manera muy balanceada, una naturaleza hermosa. Dentro del adventismo, por años, por décadas, ha habido una tremenda disputa si Cristo Jesús era como Adán antes de la caída o después de la caída. Entonces hay textos que nos muestran que él llevaba una naturaleza caída, una naturaleza degradada, una naturaleza débil. Él no vino con las capacidades mentales de Adán, con las capacidades espirituales y morales de Adán. Él no vino con eso. Él recibió una naturaleza ya degradada. Pero a la misma vez, en el otro lado, él es un ser totalmente santo por el Espíritu Santo. Y luego dice en el capítulo 5, versículo 1, mire, dice, al que no conoció pecado. A pesar de que Jesús tenía una naturaleza humana caída, él no conoció el pecado. Él nunca probó el pecado. Él nunca tuvo que luchar con deseos al pecado porque no los tenía. Fue tentado en todo punto como nosotros, pero él dice, Satanás no encuentra nada en mí. ¿Cómo es posible tener un ser humano caído, un ser humano, una naturaleza humana caída, pero que no conoce el pecado, que no, para él el pecado es algo totalmente extraño? Y en el libro de Hebreos, en el capítulo, déjeme buscarlo en inglés, me parece que es el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y aquí describe la naturaleza de Cristo. Dice, santo. Miren ahora, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Aquí se encuentra algo maravilloso. Jesús tenía la naturaleza humana con 4000 años de degradación y sin embargo él tenía la santidad, la inocencia y la pureza de Adán antes de su caída.
¿Por qué? Porque en Cristo Jesús se creó un nuevo ser humano, un ser humano que hasta ese momento no había existido. Es un nuevo ser humano, es una nueva creación. Por eso se lo llama en el Evangelio el nuevo hombre. Es un nuevo hombre. Es la unión de un ser humano caído, lleno del Espíritu Santo, que lo hace totalmente puro, santo, inmaculado, sin embargo, tiene una naturaleza débil, caída, una naturaleza que no tiene el poder de Adán, una naturaleza que si se la dejara sola, naturalmente caería al pecado. Sin embargo, Cristo sostiene esa naturaleza que muchas veces batalla en contra de la voluntad de Dios. Vemos en el jardín del Getsemaní, la naturaleza humana no quería ir a la cruz. Y sin embargo, Cristo somete, no mi voluntad, mas tu voluntad sea hecha, Señor. Entonces, el libro de Romanos desde el principio nos presenta ese cuadro balanceado de un Jesús que es como nosotros en todo punto y sin embargo es puro, santo, inmaculado. El pecado nunca tuvo acceso a él, ni siquiera en pensamiento, intención o sentimiento. Para él el pecado era algo totalmente extranjero. Y tú y yo podemos llegar a tener esa misma experiencia, porque aquella naturaleza nos es otorgada como don en el nuevo nacimiento. Seguimos siendo seres caídos, pero la divinidad mora en nosotros a través del Espíritu Santo. La misma unión que existió en Cristo existe ahora en el cristiano. Y el secreto de la victoria es el mismo secreto de Cristo Jesús, el ser siervos, el someter la voluntad del yo totalmente a Cristo para que Él haga su voluntad en nosotros y no nosotros nuestra propia voluntad. Muy bien, lo vamos a dejar ahí porque ya se nos pasó la hora. ¿Hay alguna pregunta? Yo no solamente agradecer, pastor, tan bonito como explicó y aclara muchas cosas, a veces hay dudas y ahora uno queda bien claro y sabe, y lo más bonito es que uno aprende para poder enseñar también a otras personas. Amén. A saber explicar, porque en realidad para mí el libro romano siempre ha sido un libro difícil, pero hoy día estoy entendiendo otras cosas. Gracias. Amén. Alabado sea Dios. El libro romano no es difícil. Ustedes se van a dar cuenta a medida que lo estudiamos que va a quedar claro. Hay cosas, como en toda la Sagrada Escritura, son misterios que el Señor los va revelando de a poco, pero la mayor parte del libro de Romanos, cuando se entiende la manera que el apóstol Pablo piensa, no es difícil de entender. Son los teólogos que lo hacen difícil. Y uno se complica. Claro. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, queridos hermanos? Bueno, hermanos, quiero animarlos que recuerden que tenemos a un maravilloso Salvador y es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro hermano, nuestro amigo. Oremos. Por favor, Querido pastor. Señor, te agradecemos porque tú eres nuestro Dios. Nos has dado a Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Creador, nuestro Dios. Llegó a ser nuestro hermano, tomó sobre sí nuestra naturaleza, de acuerdo al evangelio maravilloso que tú, Señor, has diseñado para nuestra salvación. Y hoy sentado ante a tu diestra se encuentra nuestro hermano. Querido Señor, cuán glorioso es poder llamar a Jesús nuestro Señor Jesucristo. Queremos pedir que así como el apóstol Pablo fue apartado para el evangelio y llegó a ser un apóstol, que predicó, fue enviado con buenas nuevas al mundo, que nosotros hagamos lo mismo, Señor. Tú nos has apartado para predicar el evangelio, que en todo lo que hagamos podamos vivir para proclamar las buenas nuevas de la salvación. Amén. Querido Dios, en estos momentos allá en Temuco hay un tremendo incendio y hay casas, Señor, tanto de tus hijos adventistas como tus hijos, Señor, no adventistas, están siendo puestas en peligro. Queremos pedirte en el nombre maravilloso de Cristo que manifiestes tu compasión
y que detengas aquel fuego, Señor. Que cambies el viento, que envíes agua, lo que tú deseas, Señor. Tienes 1000 maneras de las cuales tú puedes obrar, pero queremos pedirte que te manifiestes y que todos sepan que el Dios del cielo los salvó. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias por escuchar nuestra humilde plegaria. No lo merecemos, pero sabemos que nos los darás, porque eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Amén, pastor, igualmente. Gracias. Gracias, pastor.